Hay cosas que se quedan pegadas al asfalto de la carretera, como el aceite quemado o la sangre reseca, que nadie se molesta en limpiar después de un choque. Llevo más de 30 años domando fierros, recorriendo las venas de este país de norte a sur. Pero lo que viví en las curvas de la Rumorosa no es algo que se cure con el paso de los años ni con el olvido. Si estás escuchando esto mientras vas en la cabina, o si alguna vez has sentido ese frío repentino que te eriza la nuca cuando miras el retrovisor en plena madrugada, quédate. Lo que voy a contarte no es una de esas leyendas de fogata para asustar a los novatos. Es la razón por la cual hoy, a mis 60 años, no puedo cerrar los ojos sin escuchar el crujir metálico de los frenos y ese lamento que no tiene pulmones, pero que te hiela la sangre. Soy Mateo, y esta es la verdad que el gremio de los traileros prefiere callar para no perder la cordura en el asfalto. Antes de que nos adentremos en la oscuridad de esa sierra maldita, debes saber algo. Si estás listo para enfrentar lo que realmente acecha en las sombras del camino, quédate conmigo hasta el final, porque lo que revelaré al terminar cambiará tu forma de ver cada luz que parpadea en la distancia. Y si sientes que tu lugar está aquí, con los que no temen mirar a la oscuridad a los ojos, considera suscribirte. No es por un número, es por tu compromiso con la verdad y para que nunca más vuelvas a viajar solo en la noche, porque una vez que cruzas el umbral de esta historia, el camino ya no vuelve a ser el mismo. Todo empezó un jueves de neblina espesa, de esa que parece humo de cigarro estancado contra el parabrisas. Me ofrecieron un flete triple para bajar a Mexicali. El pago era una locura. Una de esas ofertas que te hacen ignorar el mal presentimiento que te baila en el estómago. «No te detengas por nada, Mateo», me advirtió el despachador mientras evitaba mi mirada. «Pase lo que pase ahí arriba, no abras la puerta de la cabina». En ese momento pensé que hablaba de los asaltantes, pero Dios sabe que los vivos son el menor de los problemas en la Rumorosa cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Subir la Rumorosa de noche es como entrar en la garganta de un gigante de piedra que tiene hambre. No es solo el viento, ese silbido constante que le da nombre al lugar y que parece que te está susurrando pecados al oído. Es la sensación de que las rocas te observan. Dicen que esas formaciones caprichosas son en realidad gigantes petrificados. Y esa noche, bajo una luna pálida que apenas lograba perforar la neblina, juraría que las piedras se movían cuando yo no las miraba directamente. El rugido de mi Kenworth era lo único que me mantenía anclado a la realidad. El vibrar del volante en mis manos me recordaba que yo todavía tenía el control, o eso quería creer. Apenas iba coronando la primera mitad de la subida cuando la radio empezó a fallar. No era la estática normal de los cerros, era un sonido rítmico, como una respiración pesada que se colaba por las bocinas. «Mateo, frena». Creí escuchar entre el ruido blanco, se me heló la sangre. Apagué el aparato de golpe, pero el silencio que quedó en la cabina fue mucho peor. Era un silencio denso que pesaba en los hombros. Fue entonces cuando lo vi por primera vez por el espejo retrovisor. Una silueta oscura, sentada justo en el borde de mi cama, en el camarote. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. No quise voltear. En este oficio aprendes que si ves algo en el camarote por el espejo, nunca, por nada del mundo, debes girar la cabeza para confirmar que está ahí. Si lo miras de frente, le das permiso de entrar en tu vida. Me aferré al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos, rezando un Padre Nuestro que se me olvidaba a la mitad por el puro terror. Lo que más me perturbaba no era solo la presencia, sino el olor que empezó a llenar la cabina. Un aroma a flores de cementerio mezclado con diésel quemado. Si alguna vez has sentido ese olor en la carretera, sabrás que lo que viene después no tiene explicación lógica,
y lo que presencié apenas unos kilómetros más adelante es el punto de no retorno de esta historia. Las manos me sudaban, a pesar del frío que se había colado en la cabina. No era un frío normal, era esa heladez que sale de los huesos, de las tumbas olvidadas. El termómetro del tablero bajaba de forma errática, marcando temperaturas imposibles, mientras yo seguía subiendo por las curvas más cerradas de la Rumorosa. Sabía que eso seguía ahí, en el camarote a mis espaldas. Podía escuchar un crujido leve, como el de una tela vieja estirándose, o quizá era el sonido de unos dedos largos rozando la cortina que separa el asiento de la cama. Intenté concentrarme en las luces amarillas que cortaban la neblina. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación cerrada, comprenderás el terror de no querer mover ni un músculo por miedo a confirmar tus sospechas. Si estás listo para saber qué fue lo que vi cuando finalmente la luz de la luna iluminó el interior, quédate conmigo. Y si este tipo de verdades te llaman, si sientes que perteneces a este círculo de los que no cierran los ojos ante lo inexplicable, asegura tu lugar con nosotros y suscríbete. Este viaje apenas comienza y lo peor está por manifestarse. De pronto, las luces de mi Kenworth iluminaron a alguien a la orilla del camino. Era un hombre con un overol de mecánico, sucio de grasa, que agitaba los brazos desesperadamente. Mi instinto me gritó que frenara, que ayudara a un colega en desgracia. Pero justo cuando puse el pie en el freno, la voz de la radio, que seguía apagada, volvió a tronar con una fuerza inhumana. «¡No te detengas, Mateo!». El grito fue tan real que sentí el aliento frío golpeándome la oreja derecha. Miré de reojo el asiento del copiloto y vi una mancha de humedad que crecía rápidamente, como si alguien invisible estuviera empapado de agua helada sentado justo a mi lado. El mecánico en la carretera no tenía pies. Flotaba a unos centímetros del asfalto mientras su cara se deshacía en una mueca de agonía absoluta. Aceleré a fondo, sintiendo el peso de las toneladas de carga como si arrastrara un ancla al mismísimo infierno. El motor rugía, pero el sonido parecía quedar atrapado en la neblina, devorado por la sierra. Volví a mirar la mancha en el asiento del copiloto. No era agua. Bajo la luz tenue de los controles del tablero, vi que era un líquido oscuro, denso, que empezaba a desprender un olor a hierro y a carne olvidada. Era sangre, sangre que no paraba de brotar de la nada, empapando el cuero del asiento. El miedo me cerró la garganta. Intenté hablar, pedir ayuda por la radio de banda civil, pero mis dedos no respondían. Estaban rígidos, congelados por el pánico de tener lo imposible a menos de 1 metro de distancia. «Estás pasando por mi casa», susurró una voz que no venía de afuera, sino de adentro de mi propio cráneo. Era una voz quebrada, como si 2 piedras se frotaran entre sí. En ese momento entendí que la Rumorosa no es solo una carretera, es un cementerio sin cruces donde cada curva tiene un dueño que murió esperando un auxilio que nunca llegó. Dicen que los traileros somos los mensajeros de los muertos. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el transporte de algo que no pertenecía a este mundo. Si alguna vez has sentido que el aire en tu habitación se vuelve tan pesado que te cuesta respirar, escribe la palabra sombras en los comentarios. Solo los que hemos sentido esa presión en el pecho sabemos que no es nuestra imaginación, es la marca de que algo te ha reclamado. Miré por el retrovisor exterior y lo que vi me hizo perder el control del volante por un segundo. No eran las luces de otro camión lo que me seguía. Eran cientos de ojos pequeños y brillantes, pegados al asfalto, avanzando a la misma velocidad que yo. Eran las almas de los que se despeñaron en esos barrancos, subiendo por la defensa trasera, queriendo entrar a la cabina para buscar el calor que la muerte les arrebató.
El motor empezó a quejarse, un lamento metálico que se mezclaba con el viento. Sentí que el camión ya no cargaba solo con las toneladas de mercancía, sino con el peso de los siglos y de las almas que se quedaron a mitad del camino. Miré de reojo hacia el asiento del copiloto, tratando de no apartar la vista de la carretera, pero fue inútil. La mancha de sangre ya no era solo un líquido extendiéndose, ahora tenía volumen, una masa densa que se retorcía sobre el cuero. Una forma humana, encogida sobre sí misma, empezaba a materializarse frente a mis ojos. Tenía el cabello largo, empapado en ese lodo negro y fétido que solo se encuentra al fondo de los barrancos más profundos de la sierra. Si esto que te cuento te está removiendo algo por dentro, si alguna vez has sentido en tu propia casa que el aire se espesa y que no estás solo, aunque las puertas estén cerradas, escribe la palabra presencia en los comentarios. No estamos locos, simplemente hemos tenido la desgracia de ver lo que otros prefieren ignorar para poder dormir tranquilos. La silueta en el asiento empezó a estirar sus dedos, unos dedos largos, pálidos y terminados en uñas rotas que rascaban el tablero con un sonido que me calaba hasta los dientes. El olor a hierro se volvió insoportable, asfixiante. «No me dejes aquí, Mateo», susurró la figura. No fue una petición, fue una orden cargada de un odio antiguo que vibró en mis propios huesos. De pronto, un golpe seco sonó justo en el techo de la cabina. Luego otro, y otro más. Algo estaba caminando arriba del troque, mientras yo iba a 80 kilómetros por hora en una curva de herradura. El pánico me hizo querer abrir la puerta y saltar al vacío. Pero sabía que si lo hacía, las cosas que me seguían por el asfalto me devorarían antes de que mi cuerpo tocara el suelo. Estaba atrapado en mi propia máquina, compartiendo el espacio con la muerte misma. Los golpes en el techo dejaron de ser simples impactos para convertirse en arañazos desesperados, un sonido metálico que me taladraba el cráneo. Era como si 1000 manos invisibles estuvieran intentando pelar la lámina de la cabina para llegar hasta mí. El Kenworth se sentía pesado, como si estuviera arrastrando el peso de un edificio entero, y las revoluciones del motor empezaron a caer sin explicación. Metí el cambio con desesperación, pero la palanca se sentía chiclosa, como si estuviera sumergida en esa misma sangre que ahora cubría todo el tablero. No podía apartar la vista del camino, porque las curvas de La Rumorosa no perdonan un segundo de distracción, pero el rabillo del ojo me traicionaba. Esa cosa en el asiento del copiloto, esa masa de carne y lodo, comenzó a enderezarse. Pude ver sus hombros huesudos salir de la oscuridad, cubiertos por jirones de una ropa que alguna vez fue un uniforme de trabajo. El hedor a muerte se volvió tan denso que me daban náuseas, un olor a vísceras expuestas al sol que me obligó a cubrirme la boca con la manga de la camisa. Si tú has sentido ese olor de la nada, sin que haya una explicación lógica cerca de ti, escribe la palabra rastro en los comentarios. Es la señal de que algo te ha marcado, de que ya no caminas solo bajo la luz del día. La figura giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, solo 2 cavidades negras que chorreaban ese líquido espeso. Sus labios, o lo que quedaba de ellos, se estiraron en una sonrisa imposible que le llegaba casi hasta las orejas. «Tú también te vas a quedar, Mateo», susurró con una voz que parecía el crujir de los frenos de un camión al despeñarse. En ese momento, las luces de mi troque iluminaron un letrero que no debería estar ahí. Un letrero oxidado que decía: «Bienvenido al descanso eterno de los choferes». Sentí que el asfalto bajo mis llantas desaparecía y que el vacío me reclamaba. El vacío se sentía en la boca del estómago, como si el camión estuviera flotando sobre un abismo insondable. Pero no me caí. El asfalto volvió a aparecer bajo mis llantas.
o al menos lo que yo creía que era asfalto. Las luces de mi Kenworth iluminaban ahora una carretera que parecía hecha de hueso, de un blanco cenizo que reflejaba la luz de manera antinatural. La neblina se había vuelto tan espesa que solo podía ver unos metros adelante. El sonido del motor era diferente, un ronroneo apagado, como si estuviéramos moviéndonos por un mundo de seda donde los ruidos no rebotan. La figura en el asiento del copiloto se había inclinado hacia mí, tanto que podía sentir su aliento helado contra mi cuello. «Aquí se quedan los que no perdonan, Mateo», dijo de nuevo. Pero esta vez su voz sonaba como la de un viejo amigo mío que murió hace 10 años en esta misma sierra. El rencor es lo que nos mantiene atados a este camino, la rabia por lo que nos quitaron. En ese momento, las imágenes de todos mis errores, de todas las veces que ignoré a un colega en la orilla del camino por pura soberbia, empezaron a pasar por mi mente como una película de terror. Si sientes que algo de lo que te cuento está despertando un recuerdo oscuro en ti, si has guardado un rencor que te está consumiendo por dentro, escribe la palabra perdón en los comentarios. No dejes que esa carga sea la que te atrape en tu propio camino de sombras. De repente, una mano fría y húmeda se cerró sobre mi muñeca derecha, la que sostenía la palanca de cambios. La piel de la figura estaba tan fría que sentí que me quemaba. Intenté soltarme, pero su agarre era como una prensa hidráulica. «Mira hacia afuera, Mateo», ordenó la voz con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. «Mira lo que nos espera a todos si no soltamos la carga». Giré la cabeza hacia la ventana y lo que vi no fue la sierra, sino un campo infinito de camiones destrozados. Miles de ellos, con sus conductores todavía al volante, mirando hacia el horizonte con ojos vacíos, esperando un relevo que nunca llegaría. El paisaje de camiones destrozados se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una necrópolis de metal retorcido y sueños rotos que se perdía en la neblina. No había un solo sonido en ese lugar, ni un viento, ni un eco de motor. Era un silencio absoluto, opresivo, que me hacía sentir que mis propios latidos eran una falta de respeto a los muertos. La figura que me sujetaba la muñeca no me soltaba, y sentí que su frío empezaba a subirme por el brazo, entumeciendo mis músculos. Todos ellos creyeron que podían cargar con todo solos, susurró la voz en mi oído, ahora más nítida, más humana. Pero la carga más pesada no es la que llevas en la caja del troque, sino la que llevas en el alma. En ese momento sentí que mi Kenworth empezaba a hundirse en el asfalto de hueso. Las llantas patinaban, pero no por falta de tracción, sino porque el suelo se estaba volviendo líquido, una melaza de sombras que nos tragaba centímetro a centímetro. La figura me miró de frente, y por un segundo vi en sus ojos vacíos el reflejo de mi propia vida, el cansancio, las noches sin dormir, la soledad infinita de la carretera. «Si quieres salir de aquí, Mateo, tienes que soltar el volante», me ordenó. El pánico me sacudió. Soltar el volante en plena curva. Eso era un suicidio. Si alguna vez has sentido que la vida te pone en una encrucijada, donde el único camino parece ser el de la rendición, escribe la palabra soltar en los comentarios. No es una señal de debilidad, sino de que has entendido que hay batallas que no podemos ganar solos. La figura se acercó aún más, su rostro a milímetros del mío. Pude ver los poros de su piel ceniza, el brillo de la sangre que le bajaba por las mejillas. «No puedes salvarte si sigues aferrado a lo que ya no existe», continuó, y su voz empezó a distorsionarse, volviéndose una orquesta de 1000 voces de hombres que alguna vez recorrieron estas mismas rutas. El camión se hundía cada vez más rápido, el lodo de sombras ya cubría los estribos y empezaba a filtrarse por las ranuras de la puerta. Sentí que el final estaba cerca,
que yo también me convertiría en uno de esos conductores con ojos vacíos, esperando a que el siguiente tráilero pasara para contarle mi historia. La cabina se llenaba de esa oscuridad líquida, fría y pegajosa que me subía por las piernas. El motor ya no rugía, ahora era un gemido sordo, como si la máquina misma estuviera sufriendo por nuestra perdición. La figura en el asiento del copiloto soltó mi muñeca, pero no para dejarme libre, sino para señalar hacia adelante, hacia el parabrisas. «Mira bien, Mateo», dijo con una voz que ya no era una amenaza, sino un lamento. «Mira lo que estás cargando». En el vidrio, entre la neblina y la sangre, empezaron a aparecer rostros, caras de personas que yo había dejado atrás, de amigos que murieron en accidentes por mi negligencia, de mi propia familia que dejé sola por pasar meses ruteando. Cada rostro era un reproche silencioso, una punzada en el corazón que me hacía sentir más pesado que mi cargamento. No puedes salvarte si no perdonas a los que te lastimaron y, sobre todo, si no te perdonas a ti mismo, continuó la voz. El frío me llegaba ya a la cintura, entumeciéndome los órganos, pero mi orgullo seguía apretando el volante. Yo era un trailero de la vieja escuela, un hombre que nunca se quiebra, que siempre entrega a tiempo. Pero ese flete no era para Mexicali, era para el infierno, y yo era mi propio verdugo. Si este relato te está calando hondo, si sientes que tú también llevas una carga que no te deja avanzar, escribe la palabra carga en los comentarios. No estamos solos en esto, aunque a veces la soledad de la noche nos haga pensar lo contrario. La figura se desvaneció de pronto, dejando atrás solo el rastro de lodo y sangre en el asiento. El camión se hundió por completo en la carretera de hueso, y por un momento todo fue oscuridad absoluta. No había sonido, ni luz, ni peso. Era la nada más pura, el vacío que precede a la muerte. Pero de repente, una luz tenue, amarillenta como la de un foco viejo, empezó a brillar a lo lejos. Era la luz de una cachimba, un pequeño puesto de café a la orilla del camino que no debería estar ahí, en medio de la sierra desierta. La luz de la cachimba parpadeaba como una estrella moribunda en medio de la neblina. El camión, de alguna manera inexplicable, se detuvo frente al pequeño puesto de madera vieja, con las llantas sobre tierra firme otra vez. El motor se apagó de golpe, dejando un silencio que me zumbaba en los oídos. Miré a mi alrededor. La figura se había ido, la sangre en el asiento había desaparecido y el olor a cementerio se había desvanecido, reemplazado por el aroma reconfortante a café recién hecho. Pero no era un alivio, era una trampa, una pausa antes de la tormenta definitiva. Bajé de la cabina. Mis piernas temblaban como si fueran de papel. El suelo bajo mis botas se sentía real, sólido, pero el aire seguía teniendo esa densidad sobrenatural de la rumorosa. Entré en la cachimba, una construcción de tablones que crujían bajo mi peso. Adentro, un solo hombre sentado a una mesa, de espaldas a mí, bebía de una taza de peltre azul. «Llegas tarde, Mateo», dijo sin voltear. Su voz era la misma que había escuchado en la radio del camión. «El tiempo aquí no corre como allá afuera, y ya te estábamos esperando. Si estás sintiendo que esta historia te está arrastrando a un lugar que no conoces, si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene y que el mundo se vuelve ajeno a ti, escribe la palabra tiempo en los comentarios. No es casualidad que estés aquí escuchando esto ahora». El hombre se dio la vuelta lentamente. Su rostro me era familiar, demasiado familiar. Era yo, pero con 30 años más encima, con la piel curtida por el sol y los ojos nublados por las cataratas y el dolor. «No puedes huir de lo que eres, Mateo», me dijo mi propio reflejo envejecido, «y lo que eres es un hombre que ha vendido su alma al asfalto».
En ese momento las paredes de la cachimba empezaron a sangrar, y de las grietas del suelo surgieron manos blancas, esqueléticas, que buscaban mis tobillos. El flete no era para Mexicali. El flete era mi propia alma, y el cobrador estaba sentado frente a mí, bebiendo café frío en una noche sin fin. Me quedé helado, mirando a mi propio reflejo envejecido, a ese Mateo que ya no tenía esperanza en los ojos. No podía moverme, las manos esqueléticas que salían del suelo me sujetaban con una fuerza inhumana, apretando mis tobillos con un frío que me quemaba la piel. «No me mires con ese miedo, Mateo», dijo el hombre de la mesa, y su voz ya no era humana, sino un coro de ruidos de motor, de frenos que chirriaban y de gritos de agonía. Tú mismo elegiste este camino, tú mismo firmaste el contrato con la soledad y la ambición. La pequeña habitación de la cachimba empezó a girar, a deformarse. Las paredes de madera se convirtieron en lámina retorcida de camión, el techo en el cielo encapotado de la rumorosa. El café en la taza de peltre se transformó en esa sangre negra y espesa que ya conocía. El trato fue claro. «Entrega a tiempo y el éxito será tuyo», continuó el anciano, y su rostro empezó a deshacerse, a caerse en jirones de carne putrefacta. «Pero nunca te dijeron lo que tendrías que entregar a cambio, tu humanidad, tu paz, tu propia sombra. Si este relato te está haciendo sentir un nudo en la garganta, si alguna vez has sentido que has sacrificado demasiado por algo que al final no te dio la felicidad que buscabas, escribe la palabra sacrificio en los comentarios. No permitas que tu ambición sea la que te atrape en este camino de sombras. De pronto, un estruendo brutal sacudió todo el lugar. Un camión, un Kenworth idéntico al mío, atravesó las paredes de la cachimba, aplastando todo a su paso. El anciano desapareció en medio de la chatarra, y yo me vi de nuevo en la cabina de mi propio troque, pero esta vez a punto de despeñarme por un barranco de cientos de metros de profundidad. Las luces del camión iluminaban el vacío absoluto, y el aire se llenó del olor a diésel y a muerte inminente. El volante no respondía. Los frenos estaban muertos, y el destino final de mi flete estaba a solo unos metros de distancia. El morro del Kenworth quedó suspendido en el aire, apuntando directamente al fondo de un barranco que parecía no tener fin. Podía escuchar el crujir de la grava bajo las llantas traseras, el único punto de contacto que me mantenía unido a la vida. Todo dentro de la cabina se deslizó hacia adelante. Mis herramientas, el café frío y esa mancha de sangre que volvía a brotar del asiento del copiloto. El silencio de la sierra era absoluto, roto solo por el sonido rítmico del metal enfriándose y el goteo constante de aceite sobre las piedras. Estaba atrapado en una trampa de acero, esperando que la gravedad terminara el trabajo que la rumorosa había empezado hace décadas. Si en este momento sientes que el aire se te escapa, que la presión de esta historia te aprieta el pecho como si estuvieras tú mismo en esa cabina, escribe la palabra abismo en los comentarios. Reconocer el miedo es el primer paso para no dejar que te consuma y para entender que hay fuerzas en este mundo que no responden a las leyes de la física. Miré por el parabrisas y, en la oscuridad total del barranco, empezaron a encenderse luces. No eran linternas, eran fogatas pequeñas, cientos de ellas, ardiendo en el fondo. Alrededor de cada fuego había figuras sentadas, choferes que me saludaban con la mano, invitándome a bajar. Eran los que no llegaron, los que ahora formaban parte de la leyenda que yo siempre creí que era un cuento para asustar niños. «Ya casi llegas, Mateo», susurró la voz de nuevo, pero esta vez venía de debajo de mi asiento. Una mano negra, hecha de sombras y de aceite quemado, rodeó mi tobillo y tiró con una fuerza violenta.
El camión dio un respingo, el chasis gimió y sentí como el eje trasero perdía su último agarre. El vuelo hacia la oscuridad había comenzado. El estómago se me subió a la garganta y por un instante experimenté esa ingravidez absoluta que solo precede a la muerte. El rugido del viento contra los espejos era un aullido de 1000 almas dándome la bienvenida al abismo. Cerré los ojos, esperando el impacto final, el crujir de mis huesos mezclándose con el acero del Kenworth, pero el golpe nunca llegó. El tiempo se estiró de una forma antinatural, como si la caída fuera eterna, un descenso al centro de una pesadilla que no tiene fondo. Abrí los ojos y vi que el parabrisas ya no mostraba la neblina de la sierra, sino un torbellino de rostros y recuerdos que pasaban a una velocidad vertiginosa. Si en este momento sientes que el corazón te late con una fuerza que no puedes controlar, si has sentido que la vida te empuja al vacío y no hay nadie para sostenerte, escribe la palabra destino en los comentarios. No es solo una palabra, es el reconocimiento de que todos estamos a un segundo de perder el suelo bajo nuestros pies en este camino que llamamos existencia. La cabina empezó a deformarse. El tablero de instrumentos se derretía como cera negra, y las fotos de mi familia que tenía pegadas en la visera empezaron a llorar un líquido espeso que me manchaba las manos. «No vas a morir, Mateo», susurró la voz que ahora parecía salir de los mismos ductos del aire acondicionado. «Morir es un privilegio que no te has ganado. Aquí vas a repetir este flete por toda la eternidad, hasta que cada gota de tu arrepentimiento alimente las piedras de esta sierra». El camión se detuvo en seco, suspendido en el aire, a mitad del barranco. Miré hacia abajo y vi que las fogatas de los otros choferes estaban justo debajo de mí, y sus rostros, iluminados por el fuego eterno, eran máscaras de puro dolor. El verdadero secreto de la Rumorosa no es que la gente muera ahí, es que nunca se va. La suspensión en el vacío se sentía como una agonía que no tiene fin. El aire olía a ozono y a ozono quemado, a azufre y a ese miedo rancio que se queda pegado a la piel. De pronto, un estrépito brutal me sacudió los huesos. No era el impacto contra el suelo, sino el sonido de una puerta de metal que se abría en algún lugar de la cabina. Miré hacia el camarote y vi que la cortina se descorría lentamente, movida por una mano pálida y huesuda. «Ya es hora, Mateo», dijo una voz que ya no era la de mi amigo muerto, ni la del anciano, sino la de mi propio hijo, el que dejé solo para irme a rutear. La figura que salió del camarote no tenía rostro, solo un hueco oscuro donde deberían estar las facciones. El aire se volvió tan frío que mis pulmones empezaron a sangrar por dentro. «No puedes quedarte aquí», continuó la figura, y su voz empezó a distorsionarse, volviéndose el estruendo de un motor a toda marcha. «Pero tampoco puedes volver. Estás en el limbo de los choferes, en el asfalto de las almas perdidas». El camión empezó a disolverse a mi alrededor. Las paredes de la cabina se convirtieron en humo negro, el volante en arena fina que se filtraba entre mis dedos. Si alguna vez has sentido que el suelo se te abría bajo los pies, que todo lo que habías construido se desmoronaba en un segundo, escribe la palabra limbo en los comentarios. No es una locura, es la señal de que has tocado el fondo de tu propia oscuridad. Me vi de pie en medio de la carretera, solo, bajo una luna roja que sangraba sobre las piedras de la Rumorosa. A lo lejos, vi las luces de un camión acercándose a toda velocidad. Eran las luces de mi propio Kenworth, con el motor rugiendo y la carga triple de Mexicali. Me di cuenta de que yo era ahora el mecánico sin pies, el espectro que agitaba los brazos en la orilla del camino para advertir al siguiente trailero. Me vi a mí mismo, al Mateo del pasado, pasando a mi lado sin frenar, con el rostro desencajado por el terror.
El ciclo se había cerrado, y yo era ahora parte del secreto que nadie quiere contar. Me quedé ahí, parado en el acotamiento, viendo cómo las luces traseras de mi propio camión se alejaban, perdiéndose en la curva del kilómetro 54. Quise gritar, advertirme a mí mismo que no siguiera, que diera la vuelta antes de que fuera tarde, pero mi voz era solo el silbido del viento entre las rocas. No tenía pulmones, no tenía garganta, ahora era solo un eco atrapado en el granito de la sierra. Miré mis manos y vi que eran jirones de niebla gris, casi transparentes bajo la luz de esa luna enferma que colgaba del cielo. A mi lado, otras sombras empezaron a materializarse de entre las grietas de las piedras. Eran los choferes de los camiones destrozados que vi en el fondo del barranco, hombres que alguna vez tuvieron nombres y familias y que ahora solo eran jirones de memoria. Estaban mudos, con los ojos fijos en el asfalto negro, esperando el siguiente rugido de un motor para repetir su agonía. Si alguna vez has sentido un escalofrío repentino que te recorre la espalda en un lugar donde no corre ni una pizca de aire, escribe la palabra círculo en los comentarios. Es la señal de que un eco del pasado está intentando hablarte, de que no estás tan solo como crees en esa habitación o en ese tramo de carretera. Lo que sientes es nuestra presencia, intentando advertirte del peligro que no puedes ver. «Bienvenido al gremio, Mateo», susurró una de las sombras a mi derecha. No movió los labios. La voz simplemente brotó del suelo frío. Aquí el tiempo no se mide en horas, sino en arrepentimientos. Sentí que la carretera empezaba a vibrar bajo mis pies inexistentes. No era un camión lo que se acercaba, era la sierra misma que respiraba como un animal herido. Las piedras se movían, abriéndose como bocas hambrientas, y de ellas salía un lamento que me hacía querer arrancarme los oídos si tan solo tuviera manos sólidas para hacerlo. Comprendí que la rumorosa no nos mata para alimentarse de nuestra carne, sino de nuestra desesperación. Cada trailero que se pierde aquí es una nota más en su sinfonía de terror eterno, y yo acababa de entregar mi primera estrofa. Las sombras de mis colegas empezaron a caminar hacia el centro del asfalto. Sus siluetas se estiraban como dedos negros sobre la carretera. Todos miraban hacia el horizonte, hacia el punto donde el camino se pierde en la bruma de Mexicali. «No hay salida, Mateo», susurró la sombra a mi lado, y su voz era la del despachador que me advirtió que no abriera la puerta. «Una vez que entras en este flete, la única manera de salir es que otro ocupe tu lugar». El miedo me sacudió, un miedo frío que no tenía piel donde esconderse. Me vi a mí mismo, al Mateo que seguía en la cabina del Kenworth, acercándose de nuevo en un ciclo sin fin. Cada vez que el camión pasaba a mi lado, el tiempo se detenía un segundo. Pude ver mi cara de pánico, mis manos aferradas al volante con una fuerza que me hacía sangrar los nudillos. «¡No te detengas, Mateo!», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz era solo el estruendo de un trueno lejano que no llegaba a mis oídos. En ese momento comprendí que el secreto de la rumorosa no es una leyenda de fantasmas, sino la verdad de que todos somos prisioneros de nuestras propias culpas y que el asfalto es el verdugo que nos mantiene atados a este mundo de sombras. Si esto que te cuento te está haciendo reflexionar sobre tus propias deudas, si alguna vez has sentido que no puedes escapar de un error que cometiste hace años, escribe la palabra culpa en los comentarios. No dejes que esa piedra sea la que te hunda en el barranco de tu propia vida. La neblina empezó a cerrarse sobre mí, como una manta helada que me iba borrando. Sentí que mis recuerdos se desvanecían, que mi nombre ya no significaba nada, que solo era un susurro más en la inmensidad de la sierra. Las luces del Kenworth volvieron a aparecer a lo lejos, el motor rugiendo con la misma fuerza de siempre. El ciclo estaba a punto de reiniciarse y yo ya no sabía
si era el hombre en la cabina o la sombra en la orilla del camino. El destino final de mi flete no era Mexicali, era el olvido absoluto en las garras de estas piedras malditas. El estruendo del motor se acerca de nuevo, haciendo vibrar las piedras bajo mis pies inexistentes. Es el ciclo que no termina, la condena de repetir mi último viaje una y otra vez hasta que el tiempo mismo se deshaga. Ahora entiendo que el verdadero secreto de la Rumorosa no es una aparición ni un monstruo de leyenda. Es que esta carretera tiene memoria y se alimenta de la nuestra. Si tú eres de los que recorren estas rutas con el alma cargada de deudas, con el rencor quemándote el pecho o con la soberbia de sentirte dueño del asfalto, ten cuidado. La sierra no busca tu cuerpo, busca tu historia para añadirla a su colección de lamentos. Si este relato ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido ese frío que no se quita con la calefacción de la cabina, es porque ya eres parte de nosotros. Este espacio no es solo para contar historias. Es el refugio de los que sabemos que la noche tiene ojos y que el camino nunca es solo asfalto. Si estás listo para seguir explorando las sombras que otros prefieren ignorar, si sientes que tu lugar está aquí, con la tribu de los que no cierran los ojos ante lo inexplicable, considera acompañarnos en el próximo viaje. No es por el canal, es por tu propia protección en la oscuridad. Siento que la neblina me arrastra de nuevo hacia el acotamiento del kilómetro 54. Las luces de mi Kenworth ya están aquí, iluminando mi transparencia. Si quieres seguir profundizando en los misterios que acechan en las sombras de las carreteras más peligrosas, elige ahora mismo el siguiente relato que aparece en pantalla. No dejes que la curiosidad se convierta en tu perdición. Mejor ven preparado. Soy Mateo, y mientras el viento siga silbando entre las rocas, seguiré aquí, advirtiéndote que, en la Rumorosa, lo que no te mata, te hace parte de ella para siempre. Buen viaje, colega, y por lo que más quieras. Nunca mires el camarote por el espejo después de las 3 de la mañana.